tardes y bienvenidos al segundo día de jornada de la capacitación sobre litigación oral y argumentación. Saludamos la presencia de las autoridades, representantes de la Fundación Haciendo Ecuador, de la Universidad Técnica Particular de Loja y Fundación Hans Seidel Ecuador, facilitador y asistentes a la capacitación. Antes de darle paso al facilitador, recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, por respeto a los facilitadores y a los participantes. A su vez, recordarles que deben registrar su asistencia mediante el link que se enviará en el chat. Es necesario indicarles que la capacitación es de aprobación. La modalidad de calificación es de 7/10 con un 80% de asistencia y la evaluación se realizará en la plataforma Moodle, misma que se encontrará habilitada hasta el día domingo 27 de junio del presente año. Cabe recalcar que tendrán acceso a la mencionada plataforma únicamente los participantes que consten en la inscripción. De igual manera, se les ha hecho llegar a sus correos un manual de uso de la plataforma con el fin de que no tengan ningún inconveniente al momento de realizar la evaluación. Iniciamos esta jornada con la intervención del doctor Pablo Encalada Hidalgo, quien obtuvo su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es magíster y especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene un diplomado superior en Derechos Humanos en la Escuela de Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador. También se ha desempeñado como un profesor de pregrado en la Universidad Católica, Universidad de las Américas y la Universidad Internacional de las materias de Derecho Penal y Procesal Penal. Ha sido asesor parlamentario, asesor del fiscal general del Estado y asesor del Consejo de la Judicatura de Transición en los temas relacionados con reforma penal. Actualmente es abogado en libre ejercicio con dedicación exclusiva al ámbito penal. Damos la bienvenida al doctor Pablo Encalada Hidalgo con el tema Alegatos de apertura y clausura, examen directo y contraexamen de testigos y peritos y objeciones, quien tendrá 40 minutos para su exposición. Bienvenido, doctor Encalada. Perdón, un segundo. Ya, ¿ahí sí me escuchan? ¿Sí? Sí, es perfecto. Ok. Bueno, primero muy buenas tardes con todos. Les decía que un agradecimiento a los organizadores, a la Defensoría Pública, a la Fundación Haciendo Ecuador, a la Universidad Técnica Particular de Loja y principalmente a todos los asistentes. Realmente me ha sorprendido ver la cantidad de asistentes que están conectados. Eso pues habla siempre bien de ustedes que están pues queriendo seguir aprendiendo con lo poco que uno pueda darles. Bien, la verdad me habían dicho que tenía más tiempo, había preparado una exposición más larga, pero trataremos de hacerlo en el tiempo asignado. Me han pedido que hable sobre litigación oral. Hablar de técnicas de litigación oral es hablar de destrezas para persuadir a un juez respecto de mi pretensión. Y siendo destrezas, estas no se aprenden en los libros, ni en las conferencias como estas. Estas se aprenden en la cancha. ¿Sí? Es como en el fútbol. Podemos tener claras las reglas del juego. De hecho, somos muy buenos directores técnicos en la pantalla o en el estadio, pero otra cosa es ya cuando nos paramos a jugar fútbol en la cancha. Entonces, las reglas de litigación oral se pueden aprender desde un manual, pero las destrezas se adquieren en el entrenamiento. Esto es en simulaciones o se pulen ya, digamos, litigando en los tribunales. Para esto, creo que hay que tener muy claro la necesaria conjunción entre la teoría del derecho y la práctica procesal o la litigación. Porque hay quienes desdeñan de la teoría del delito. Hay quienes consideran que la teoría del delito no sirve en un sistema oral y que lo importante es simplemente probar hechos. Entonces, si es que nosotros nos vamos a limitar a ser simples constatadores de hechos, entonces, ¿para qué estudiamos derecho? El conocimiento de la teoría del delito es un presupuesto de la litigación. Sin esto, es lo mismo que iniciar una investigación científica sin un marco teórico o sin objetivos. Si yo soy fiscal, el derrotero o el mapa con el cual yo tengo que realizar mi actividad investigativa
lo marca la tipicidad objetiva. Son los elementos objetivos del tipo penal, que es un presupuesto que yo debo conocerlos, ¿no es cierto?, para poder ejercer mi accionar investigativo. Por ejemplo, digo, si es que estamos frente a un delito de cohecho, ¿no es cierto? De manera brevemente, la Fiscalía va a tener que probar que el sujeto activo es un funcionario público, ¿no es cierto? De entrada, pensando en un eventual juicio. Voy a tener que probar que el funcionario público recibió un beneficio económico indebido, la entrega de un dinero, y que ese beneficio económico indebido fue para realizar algo de su empleo u oficio. Pues básicamente, estos tres elementos requieren actividad probatoria y que la Fiscalía los investigue y los pueda probar. Si yo soy defensa, como en este caso entiendo que la mayoría de ustedes, también la tipicidad objetiva es la herramienta fundamental para poder realizar nuestro trabajo de defensa. ¿Por qué? Porque si yo voy a alegar que hay una falta de adecuación típica, en el caso que les había planteado, digo, sí, el funcionario público recibió dinero, pero no era para realizar algo de su empleo u oficio. Le dieron ese dinero porque era el premio, no sé, de algún concurso, de alguna cosa, ¿cierto? Pero que no tiene que ver con una contraprestación, simplemente por poner un ejemplo. Pero fundamentalmente la defensa debe tener clarísimo cuáles son los eximentes de responsabilidad, ¿no es cierto? Y los eximentes de responsabilidad que los encontramos en el acto, en la tipicidad, en la antijuricidad, en la culpabilidad. Hablar, por ejemplo, de una causa de justificación es un eximente de responsabilidad dentro de la antijuridicidad. Hablar de un error de tipo es hablar de un eximente de responsabilidad dentro de la tipicidad que excluye el dolo, o un error de prohibición en la culpabilidad, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, siempre vamos a necesitar este conocimiento previo de la teoría del delito. Para ser un buen litigante, es fundamental la comprensión de la teoría del delito, pero ojo, por el contrario, un conocimiento cabal de la teoría del delito sin destrezas de litigación oral tampoco nos sirven para nada frente a un tribunal. Por ello, insisto, tiene que haber una conjunción necesaria entre la teoría del derecho y las destrezas de litigación oral. Creo que para esto brevemente referirme a, claro, ya ha pasado algunos años desde que tenemos el sistema oral en el Ecuador, el sistema acusatorio oral adversarial, pero yo no creo que no podemos perder de vista que la reforma procesal que se dio particularmente, digamos, en América Latina, se dio principalmente en los 90 y la causa es curiosa porque la traigo a colación, porque la vivimos actualmente. Y era la irracionalidad del uso de la prisión preventiva. Es decir, el abuso de la prisión preventiva, la carga procesal que había en nuestro sistema, el hacinamiento carcelario, obligó o empujó a optar por la litigación oral. ¿Por qué? Porque eso se suponía que con una resolución en audiencia, a través de audiencias orales, públicas y contradictorias, se iba a resolver de mejor manera y ya no se iba a abusar tanto de la prisión preventiva. Cosa que hoy vemos que, vamos, no tiene mucha relación, ¿no es cierto? Seguimos abusando de la prisión preventiva. Sobre eso hay consenso absoluto. A mí me pasa en todas las audiencias de formulación de cargos en las cuales se discute generalmente el tema de la prisión preventiva. Y yo siempre digo, o sea, hablar doctrinariamente, legalmente, jurisprudencialmente, de legislación internacional, doctrina, ¿cierto? Si hablamos por cualquier vía, hablamos de la prisión preventiva, hay un consenso absoluto que es excepcional. Pero sin embargo, en la práctica, en nuestro país, se utiliza como regla general. En fin, avancemos. Una clave en la litigación oral es comprender que la audiencia de juzgamiento es la puesta en escena de todo el trabajo previo. Yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy en clases a los alumnos, digo, piensen en el equipo de fútbol. Pensemos en un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol, para llegar al partido del domingo, entrena toda la semana. Entonces, claro, entrena el físico, entrena la táctica, entrena el toque, las tácticas, qué sé yo, etc. Y en esos entrenamientos pueden hacer 10 goles de chilena, de cabeza, pueden ser súper contundentes, ¿no es cierto? Pueden ser una maravilla. Pero si llegado al partido del domingo, ese equipo de fútbol no la mete y por el contrario se deja meter los goles, no ha servido de nada, ¿no es cierto? Porque todo lo anterior ha sido simplemente el entrenamiento para el partido del domingo. Lo mismo es el proceso penal. Todas las etapas previas son preparatorias para la audiencia de juzgamiento y así siempre lo tenemos que pensar. Todos nuestros actos que realizamos en etapas previas es pensando en una potencial
audiencia de juicio. Porque en esa audiencia de juicio no se va a investigar, se va a demostrar que hicieron bien su trabajo en las etapas previas. Y aquí creo que vamos concretando ya. Las siguientes son las necesidades que debemos satisfacer en el juicio. ¿Qué es lo que nosotros debemos demostrar en un juicio? Primero, debemos contar con un planteamiento estratégico. ¿Sí? Debemos contar con un planteamiento estratégico. Planteamiento que no lo hacemos en la audiencia de juicio. Este planeamiento estratégico lo hacemos desde el momento mismo que conocemos el caso. Y esto es lo que se conoce como teoría del caso. Aquí quizás hay esta confusión que suele existir entre la teoría del caso y el alegato de apertura. No. La teoría del caso es la teoría general, ¿no es cierto?, que tenemos todos los litigantes cuando asumimos un caso. El alegato de apertura, en cambio, es el que se da en la audiencia de juicio. Entonces, vamos, en la audiencia de juicio primero debemos contar con un planteamiento estratégico. Lo vamos a ver en detalle. Luego debemos tener la capacidad de anunciar la información. Esta capacidad de anuncio de la información es la que vemos en el alegato de apertura. Debemos tener la capacidad de hacer la presentación de la información, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a presentar la información? Esto con testigos, peritos y la prueba. Tenemos que hacer un control de la información en la audiencia de juicio. Esto lo hacemos con el contraexamen y con las objeciones. Y finalmente, tenemos que hacer una valoración de la prueba producida, que lo hacemos en el alegato de clausura. Entonces, teoría del caso, alegato de apertura, presentación de prueba, control de la información y valoración de la información a través del alegato de clausura. ¿Qué es la teoría del caso? Una vez conocido el caso, la tarea principal del litigante es realizar un análisis estratégico que nos permita proyectar cuáles son las posibilidades concretas de solución del conflicto. Es decir, yo conozco el caso, no pienso necesariamente, digamos, sí, me imagino que puedo llegar a una audiencia de juicio, pero lo que una solución al conflicto. Esto creo que es una pregunta que dice mucho de nosotros los abogados y de lo que no creo que está muy claro nuestro rol en la sociedad. Si esta fuera una clase, la haríamos más dinámica y yo les preguntaría a ustedes cuál es, por favor, si apagan el micrófono. Yo les preguntaría cuál es el rol de los abogados en la sociedad. Porque si yo pregunto qué hace un arquitecto, se me dicen hacen casas, si les digo un ingeniero, hacen carreteras, si les digo hace un médico, cura enfermos, etcétera, ¿no es cierto? Pero si yo pregunto qué hace un abogado, en la sociedad no necesariamente tenemos claro qué hace un abogado. Y la respuesta es, el abogado ayuda a solucionar conflictos con otras personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un caso, lo primero que nos tenemos que plantear es cuáles son las probabilidades reales de solución del conflicto, ¿no es cierto? Y para esto, bueno, ustedes desde la Defensoría Pública, pero hay quienes estarán en el libre ejercicio, tienen que plantearse la posibilidad real de que un buen acuerdo incluso puede tener una mejor repercusión de carácter económica. Si yo soy defensor público, un acuerdo, una negociación procesal va a significar que yo tenga menos trabajo, ¿no es cierto? Y que haya solucionado el conflicto. Entonces, siempre nos planteamos eso como primera alternativa. Y para esto vamos a considerar, obviamente, la voluntad de las partes. Si están dispuestas a negociar, si es que hay posibilidades reales de buscar una solución alternativa, no siempre la hay. A veces uno llega a conocer el caso cuando hay posiciones irreconciliables o vemos si es que hay las posibilidades legales de una salida alternativa. Queremos quizás un procedimiento abreviado y no cabe porque se trata de un delito sancionado con pena de más de 10 años. Y también tenemos que analizar cuestiones como los intereses institucionales en la persecución del caso. Por ejemplo, si Fiscalía está decidida por una cuestión de carácter institucional, de política criminal, está decidida la persecución del caso y no vemos alternativa real de ello, entonces la descartamos y seguimos con nuestra planificación. O los intereses sociales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que buscamos con esta solución del conflicto? Entonces, dependiendo del lugar en el que esté el litigante, este debe analizar cuál es el camino a seguir, ¿no es cierto? Es decir, si buscar el archivo, si ir al juicio o si buscar una salida alternativa. Depende de lo que tengamos para plantearnos esta posibilidad. ¿Qué es la teoría del caso entonces? ¿No es cierto? Solventado esto, nosotros tenemos que plantearnos nuestra teoría del caso. Y la teoría del caso es la versión de los hechos que será sostenida por el litigante ante el tribunal de juicio. El litigante es el fiscal, el litigante es el defensor, el litigante es el abogado en libre ejercicio. Y esta versión de los hechos es una simple, lógica y persuasiva historia sobre lo que realmente sucedió desde nuestro punto de vista. Así de simple.
simple, lógica y persuasiva historia sobre lo que realmente sucedió desde nuestro punto de vista. Esta historia debe ser consistente con nuestra evidencia no controvertida y con nuestra propia versión de la evidencia controvertida y la aplicación del derecho penal sustantivo. Es decir, si yo me planteo una hipótesis, yo voy a decir, esta la pruebo con mi evidencia, ¿no es cierto? Con mi prueba. Con esto yo voy a probar mi hipótesis. Pero lo que me va a decir la contraparte también encaja en mi teoría, ¿no es cierto? Y se explica a través de mi teoría. Y esto lo adecuo en el derecho penal sustantivo a través de la teoría del delito. ¿Desde qué momento empieza esta elaboración de la teoría del caso? Y esto es desde el primer instante en que el litigante tiene conocimiento del caso, tiene conocimiento de los hechos. Luego esta se va a ir complementando con la investigación. Pero, por ejemplo, si aquí hay abogados en libre ejercicio, recomendarles que ustedes no pueden desaprovechar la denuncia, ¿cierto? Al tiempo de formular la denuncia. Porque la fiscalía tiene tanto trabajo, tiene tantos casos que probablemente después de que leyó su denuncia o que leyó el resumen o lo que le contó su asistente, probablemente no vuelva a tener contacto con esa investigación. Entonces, la recomendación es hacer una buena denuncia, de tal forma que ahí esté concentrado los hechos, la teoría del caso y las diligencias investigativas a practicarse con su análisis jurídico, digamos, el planteamiento de la teoría del caso desde la denuncia. Por el contrario, si yo soy defensor, si yo soy defensa, yo tengo que plantearme la teoría del caso desde que lo asumo, ¿cierto? En la conversación con el cliente, en este caso con el patrocinado, que se trata de personas que acceden a la defensa pública, y nosotros tenemos que realizar un plan de investigación. Yo recuerdo, yo trabajé muchos años en la fiscalía, trabajé aproximadamente una década, pero desde hace unos 8 años, 9 años que ya no trabajo ahí. Y yo me acuerdo que en algún punto se establecía la recomendación de hacer estos planes de investigación. Yo me acuerdo siendo funcionario decíamos, qué molestoso esto de que tengamos que perder el tiempo llenando estas carátulas con los planes de investigación. Yo no sé si lo sigan haciendo, yo no sé si lo hagan en la Defensoría Pública, pero a mí me parece que ese tiempo es fundamental porque se nos va a permitir a nosotros, en un resumen corto, tener claridad de cuál es el caso que está en esa carpeta, ¿no es cierto? De qué se trata y hacia dónde voy. Entonces, un plan de investigación es fundamental desde la fiscalía, desde la defensa o desde los abogados en libre ejercicio. Esta teoría del caso puede cambiar, ¿no es cierto? Puede irse modificando por X razones, pero la teoría del caso, de acuerdo a si estoy desde el lado de la fiscalía, la puedo cambiar hasta cierto punto, y esto es hasta la formulación de cargos o hasta la reformulación de cargos. La defensa, en cambio, puede cambiar hasta la audiencia preparatoria del juicio. ¿Por qué? Porque aquí se anuncia la prueba, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo modificar mi teoría del caso si es que no voy a tener cómo probarla. Entonces el último momento es aquel en que anuncio la prueba, esto es la audiencia preparatoria del juicio. ¿Cómo tiene que ser esta teoría del caso? Primero, siempre contar con una. Siempre vamos a contar con una teoría del caso. Segundo, esta debe siempre estar orientada a un hipotético juicio oral. Por ejemplo, hoy día teníamos aquí en mi oficina que nos dedicamos exclusivamente a temas penales, teníamos un caso de falsificación de uso de documento falso. Entonces el perito, en este uso de documento falso, yo soy denunciante, el perito tenía que hacer la pericia del documento. Entonces yo pregunto a mi asistente, le digo, ¿y este documento en dónde está? Lo tenemos nosotros, me dice. ¿Y por qué lo tenemos nosotros? Porque lo extrajimos de otro proceso civil, etcétera. Entonces pedimos el desglose y lo tenemos nosotros. Entonces digo, a ver, si nosotros pensamos de cara al juicio, se va a ver muy mal que la defensa diga, ¿no es cierto? Diga, ¿y esto, señor perito, usted dónde realizó? Ah, realizamos la pericia en el despacho del abogado de la acusación. ¿No es cierto? Le digo, por más que esto digamos, va a discutirse respecto de la credibilidad o de la fiabilidad de esa información. Entonces no podemos hacer la pericia de ese modo. Lo que decidimos en ese momento fue entregarlo a la fiscalía, que ingrese en cadena de custodia y que luego se haga el peritaje. Entonces, este hecho de que ingresó de esta forma va a pasar por alto en el juicio. Pero más grave hubiera sido que esto se escuche en el propio desarrollo de la audiencia. Entonces, por eso les digo, siempre es importante que nuestra teoría del caso deba estar orientada a un hipotético juicio oral. Esta teoría del caso tiene que ser también permanentemente revisada, ¿sí? Porque hay hechos que van cambiando. Por ejemplo, les planteo el caso, digamos, en términos generales, sin entrar en detalles,
pero yo soy abogado en el caso pruebas COVID del municipio de Quito. En este caso inicia por una imputación por peculado, porque supuestamente se habría pagado sobre el precio en la compra de estas pruebas COVID. Pero sucede que en el transcurso de la investigación la Fiscalía cambia la acusación al momento de vincularlo al alcalde, cambia la acusación y ahora dice que la acusación es porque las pruebas no valen y que tenía muy baja sensibilidad y que no eran lo que se había solicitado. En ese caso, yo tengo que replantear mi tesis porque en el caso de mi cliente en particular interviene en la fase precontractual y no en la fase contractual, ¿cierto? Entonces, cambian las proposiciones fácticas y cambia incluso la estrategia de defensa. En mi caso, de manera simplemente genérica, decirles que pasé de una defensa activa a una defensa pasiva, porque la Fiscalía de manera tácita me sacó de la acusación. Entonces, mi intervención en las audiencias es más bien una participación muy pasiva. Si puedo pasar desapercibido, todavía mejor. Esta teoría del caso debe ser única en cuanto a los hechos. No puedo plantear diferentes hechos, tiene que ser una. Claro, puedo tener unas 2 proposiciones jurídicas, 3 proposiciones jurídicas, sí, pero en cuanto a los hechos, única. Debe ser autosuficiente, es decir, que el relato sea tan cómodo para el tribunal que permita comprender el tribunal todo lo que pasa en la audiencia. Al decir autosuficiente quiere decir que no es que me va a desestabilizar por lo que pueda sacar la contraparte. Es decir, yo ya preveo cuáles son aquellas situaciones que la contraparte puede decir en el desarrollo de la audiencia, incluso anticiparla, como la vamos a ver. Esta teoría del caso tiene que ser coherente, no puede ser contradictoria con mi propia tesis, tiene que ser clara, simple, una historia fácil de aceptar y de creer, tiene que ser verosímil, ¿no es cierto? Tiene que ser creíble. No voy a decir que, no sé, que hay una persona igualita al procesado que vestía la misma ropa, con las mismas características, ¿no es cierto? Y que fue la que se la está acusando. No, eso es poco creíble. Entonces tiene que ser una historia creíble. Tiene que ser breve. Por la limitación del tiempo en el tribunal y por la capacidad de concentración de los juzgadores, tenemos que tener la destreza de resumir a la brevedad que más se pueda temas tan complejos como la contratación petrolera, por ejemplo, o como un tema de mala práctica profesional. Hay formas, tenemos que buscar la forma y no nos podemos enredar en temas técnicos que generalmente ocurren en materia, digamos, en una audiencia, dependiendo del objeto de esta audiencia. Yo fui abogado en el caso Singue y no tienen idea lo difícil que fue comprender lo que estaba asumiendo por lo que es la contratación petrolera y en general desde lo técnico. Tiene que ser flexible esta teoría del caso porque tiene que adaptarse a lo que va pasando en el desarrollo del proceso y debe permitir adoptar decisiones dentro del juicio oral y a justificarlas. Y obviamente, esta teoría del caso debe tener suficiencia jurídica. Como les decía, si soy acusador, principalmente con los elementos objetivos del tipo, con el dolo, y si soy defensa, principalmente con la ausencia de uno o varios de esos elementos de la tipicidad objetiva o con un eximente de responsabilidad. ¿Cómo construimos esta teoría del caso? El presupuesto básico es el conocimiento de los hechos. Yo he visto por ahí que generalmente hay profesionales, colegas que dan clases en redes sociales o incluso en audiencias, ¿no es cierto? Y van a contar lo mucho que saben de derecho, pero realmente no hay nada más importante en la preparación de un caso que el estudio del mismo. El conocimiento de los hechos es mucho más importante que el conocimiento de cualquier teoría jurídica. Entonces, ¿cómo vamos a organizar, cómo vamos a construir esta teoría del caso? Lo vamos a hacer desde lo fáctico. Y esto es ya un consejo práctico. Si cuando nosotros asumimos un caso, en mi oficina, por ejemplo, redactamos un documento en el cual decimos qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y preparamos de 3 formas. Lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio. En lo fáctico establezco cuáles son, bueno, primero mi relato de los hechos, ¿no es cierto? Un relato breve de los hechos. Unas 4 líneas, por ejemplo, si es que es una mala práctica profesional, como es un alegato de apertura que les doy, ojalá haya el tiempo para planteárselos. Tengo el caso de una mala práctica médica, lesiones y mala práctica médica, entonces mi teoría del caso es que la señora tal fue a la clínica tal en donde no estaban preparados para atender partos prematuros, no tenían la infraestructura adecuada, no le dieron la atención
adecuada, como es la terapia intensiva, como es una ambulancia para trasladar a otro hospital, y por eso el niño nació de forma prematura, no le dieron oxígeno y eso le produjo lesión cerebral. Esa es mi teoría del caso, ¿no es cierto? Ahora, lo fáctico. ¿Cuáles son mis proposiciones fácticas? ¿Sí? Yo voy a decir, ¿cuáles son? ¿Qué voy a probar? 7, 8, 10 proposiciones fácticas. Y estas proposiciones fácticas son afirmaciones de hecho de un caso concreto que satisfacen algún elemento de la teoría jurídica. ¿Sí? Es decir, estas proposiciones fácticas me sirven para adaptar a la teoría jurídica. Entonces, lo primero lo fáctico y lo segundo lo jurídico. Determinación de la teoría jurídica aplicable. Si yo soy denunciante, o bueno, si yo soy defensa en un caso de mala práctica profesional, por ejemplo, yo podría decir que mi tesis de defensa es la falta de violación al deber objetivo de cuidado. O podría decir, mi tesis de defensa es, si bien hay violación al deber objetivo, si bien hay el resultado, las lesiones, mi tesis de defensa es que no hay relación causal entre la violación al deber objetivo y el resultado, ¿no es cierto? Ahí está mi proposición jurídica desde la culpa. Ok, lo fáctico, proposiciones fácticas, proposiciones jurídicas y lo probatorio. Y esto es quizás lo más importante en esta planificación, o bueno, de lo más importante en la planificación. Porque yo tengo que en lo probatorio establecer cómo voy a probar cada una de las proposiciones fácticas. Pues, por ejemplo, una de mis proposiciones fácticas son que la madre, que el médico que atendió el parto ya conocía que la madre era proclive a tener partos prematuros. ¿Cómo lo voy a probar? Lo voy a probar con la historia clínica, porque sucede que ya fue atendida por este señor. Voy a probar con versiones que dicen que efectivamente hace 4 años este médico la atendió a esta mujer y tuvo un parto prematuro, ¿cierto? Y qué sé yo, con algún otro documento, algún otro testigo. Entonces, en lo probatorio, la recomendación es que cada proposición fáctica sea acreditado con más de un medio probatorio, ¿sí? Por el contrario, no se recomienda que con una prueba nosotros querramos probar todo. No, tenemos diferentes pruebas para diferentes proposiciones fácticas. Y lo ideal es más de una prueba por cada proposición fáctica. Estos son testigos, peritos, prueba documental, ustedes conocen. Y otra cosa importante en la construcción de nuestras proposiciones, de nuestra teoría del caso, es que tenemos que identificar las debilidades, ¿sí? Tenemos que identificar las debilidades porque eso hace que sea nuestro propio control de calidad. Es decir, esto nunca tenemos que dejar de hacerlo. No nos puede ganar la soberbia. Nosotros podemos creer que es suficiente este caso, pero para ello, lo que yo recomiendo es que lo hagamos con nuestro equipo, con nuestros compañeros, ¿no es cierto?, con los cuales les planteemos el caso en términos generales y podamos identificar qué nos puede salir mal en este caso. Claro, y ahí definimos qué hacer con estas debilidades. Entonces, dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos, podemos advertir las debilidades, ¿no es cierto? Si es en etapa de investigación, las podemos subsanar, o si es insubsanable, podemos reconocerlo y buscar una salida, ¿no es cierto?, para no llegar al juicio. Es decir, ya estamos complicadísimos, vamos por un abreviado, vamos por una cooperación eficaz. Si tenemos en la mira que puede haber una suspensión condicional de la pena, bueno, enfrentamos el juicio porque sabemos que tenemos esta alternativa, etcétera. Y si es que podemos prescindir, ¿no es cierto?, de esta debilidad, ¿no es cierto?, y si es que tenemos expectativas de que esta debilidad no va a salir, bueno, nos podríamos No se correr le el riesgo. escucha, doctor, Pero por esto favor. como excepción. Pero esto como excepción, ¿no es cierto? No me puedo correr el riesgo de no anticiparla si sé que la contraparte me la va a sacar. Ok. Una vez que tenemos construida nuestra teoría del caso, acuérdense, proposiciones fácticas, teoría jurídica y con qué vamos a probar nuestras proposiciones fácticas. Tenemos que hacer una clasificación de la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, esta clasificación de la evidencia es según la naturaleza de esta forma. Una evidencia explicativa, una evidencia de credibilidad, o si es que es de acuerdo a los hechos que voy a probar, puede ser clasificarla entre evidencia directa o evidencia indiciaria, ¿no es cierto? Dependiendo del caso. ¿Cómo vamos a plantear
nuestra prueba. Aquí se suele complicar la forma de presentación porque nosotros tenemos una estrategia de defensa, pero lamentablemente la fiscalía tiene la voz cantante. ¿No es cierto? Si yo soy acusación particular, fiscalía, ¿no es cierto?, tiene, digamos, tiene esta capacidad de intervenir antes y va a definir cuál es la presentación de los testigos. Uno podría conversar con la fiscalía. Pero si soy defensa, ahí sí ya no tengo ningún control, porque la fiscalía me va a presentar, generalmente la mayoría de la información que se produce va a ser planteada por fiscalía y yo más bien voy a hacer ese control de la información. Pero si tengo yo una tesis independiente, ¿no es cierto? Y yo la puedo presentar, tengo que organizarme de tal forma que yo decido la forma de presentación. Por eso a mí me crea digamos, me causa mucha sorpresa lo que pasa en algunas provincias. Creo que aquí hay alguna gente de Loja, de Riobamba, en donde, por ejemplo, los tribunales le obligan al litigante a hacer la presentación de la prueba documental primero. Esta cosa no está en el COIP. Es algo que la costumbre a definir o que se haga de esa forma. O que, por ejemplo, el testimonio de la víctima vaya primero, o que el testimonio del procesado sea el primero o el último, dependiendo del litigante. Y la forma de presentar la evidencia tiene que ser una cuestión que obedece a la estrategia del litigante. Yo sabré si primero entrego los testigos, los documentos, los peritos, eso depende de mi estrategia de litigación. Entonces, puede que yo tenga un muy buen caso, pero un caso mal planteado, aunque tengamos la razón en el fondo, este se puede perder. Lo que se espera del litigante es que en el alegato de apertura trace los límites de este rompecabezas que va a presentar al tribunal y que luego mediante la presentación de la evidencia vaya colocando las piezas en su lugar exacto y que finalmente en el alegato de clausura indique por qué esas piezas calzan en el relato. Y ni siquiera existe, ni siquiera existe la necesidad de que estén todas las piezas, sino que más o menos, ¿no es cierto?, tengamos ya dibujado el escenario, cosa que el tribunal de manera inferencial pueda llegar a la conclusión que nosotros estamos buscando. Entonces, lo primero, vamos a tener que determinar la prueba eje. ¿Cuál es la prueba más importante que vamos a presentar? Generalmente suele ser la de la víctima de la acusación, o puede ser la del procesado, o puede ser el del policía que realizó, que fue designado para la investigación, o puede ser el auditor de la Contraloría, si es que es para acusar del peculado, o puede ser el perito que hizo la pericia meta no sé cuánto, como le llaman en la fiscalía, una integral, ¿no es cierto?, desde el lado de la defensa, qué sé yo. Si alguien, la prueba eje, tiene que ser aquella que pueda dar soporte a todo el caso y que luego se vaya articulando con la otra prueba. Luego tenemos que determinar el orden de prueba, que es lo que les acabo de decir. Yo sé cómo la presento. Y tenemos que prepararnos, por ejemplo, a qué documentos vamos a presentar. Si esos serán leídos, ¿no es cierto?, se tratan de documentos privados, entonces tengo que presentarlo con un testigo, ¿no es cierto?, que tendrá que reconocerlo, justificar su origen y explicar qué dice. Si son documentos públicos, en cambio los presento porque hacen prueba en sí mismos y qué parte del documento voy a leer. Yo no puedo ir, como lamentablemente sucede, que, por ejemplo, Fiscalía va con un montón de prueba documental y van a hacer una lectura eterna de los documentos, que es aburridísima, que nadie presta atención y que eso, digamos, el tribunal tendría que darle el valor que tiene cuando se pierde en un mar de información. Una prueba documental válida, o que sirve, es si es que se trata de un documento público, si lo presento, digo, voy a presentar esta prueba documental, oficio tal, emitido por tal fecha, y leo la parte más importante, a la cual yo ya la tengo subrayada con anticipación, me explico. Es decir, tenemos que ir preparados para la presentación de esta evidencia. Y lo otro es que, de acuerdo a nuestras proposiciones fácticas, debemos plantearnos unos bloques de información, ¿cierto? Siempre va a depender de la naturaleza del caso. Pero yo creería que entre unos 15, 20 minutos por bloque de información es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de atención del tribunal. El tribunal se cansa, como se cansan todos en la sala. Entonces, lo que es recomendable es que estos bloques de información, que están de acuerdo con nuestras proposiciones fácticas, lo más fuerte vaya al principio y al final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al principio estábamos más despiertos y al final captamos la atención cuando decimos, por ejemplo, para ir terminando, finalmente, ¿no es cierto? Y vamos con la cuestión más fuerte. Entonces, programar estos bloques de información y así vamos presentando los testigos que van a aportar con cada uno de estos elementos. Ok. Cuando estamos ya
en la audiencia de juicio, el juez obviamente da la palabra a las partes para que éstas presenten su caso. Y este es el momento en el cual el litigante le dice al tribunal cuál será su accionar en el transcurso de la audiencia. Y creo que el mejor ejemplo que es sobre el alegato de apertura es el símil con la sinopsis de una película. ¿No es cierto? Si esta sinopsis despierta el interés del espectador, en este caso del tribunal, habremos tenido éxito. Pero sin dar mucha información, porque tratándose del cine, no puede ser que la sinopsis equivalga a ver la película, ¿no es cierto? Entonces, con el alegato de apertura sucede lo mismo. El litigante le entrega al tribunal hechos clave que le dicen la dirección en la que va a ir la audiencia, pero sin intentar probar nada en la primera intervención. En este caso creo que la modestia es una buena guía para hacer esta primera intervención, porque si nosotros le decimos al tribunal que vamos a probar una cosa que no vamos a poder probar, el tribunal simplemente va a terminar desilusionado y nuestra tesis, digamos, nuestro alegato de apertura va a perder credibilidad. Este alegato de apertura, digo, es la primera oportunidad que tiene el litigante para exponer su teoría del caso que intentará probar o refutar en el caso de la defensa en el juicio, ¿no es cierto? Los jueces no conocen el caso, no existe expediente, por eso el centro del alegato de apertura es nuestra versión de los hechos. No podemos ir con detalles. Yo no entiendo cómo todavía hayan fiscales que vayan a hablar de que con fecha tal se presentó la denuncia tal y nos dan un montón de información que no es propio de un alegato de apertura. ¿No es cierto? Aquí lo que nos interesa es la versión de los hechos y qué es lo que va a suceder, un relato breve y marcar mi línea de trabajo en el juicio. Esta es mi visión y es esto lo que yo le voy a demostrar. Debemos pensar en cuál es el ángulo que consideramos o que queremos que el tribunal observe en el debate y en la prueba, ¿no es cierto? Y eso va a depender mucho del alegato de apertura. ¿Qué tiene que contener este alegato de apertura? Es recomendable hacer una introducción en la que se identifiquen las partes en conflicto, ¿no es cierto? Bueno, yo soy Pablo Encalada, soy abogado de tal persona, que en este caso es representante legal de tal, etcétera, para que el tribunal tenga una idea rápida, ¿no es cierto?, de quién soy, ¿no es cierto? Una breve descripción de los hechos, y algunos autores recomiendan, por ejemplo, anunciar el tema del juicio o titularlo. Esto suele ser muy útil para que quede en la mente del tribunal y requiere una capacidad de síntesis. Vamos, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a hablar de una legítima defensa, digo, lo mató para no morir. Si hablamos del robo de una persona de escasos recursos económicos, le quitaron el dinero de toda su vida, ¿no es cierto? Y si no encuentran el titular, ¿no es cierto? Porque lo vamos a forzar, no, prefiero no ser amarillistas, pero en mi experiencia, creo que siempre es necesario entrar con una frase. La estructura del alegato de apertura, yo recomiendo que sea la siguiente, ¿cierto? El título o tema, ¿cierto? En una línea, una frase, un título, lo que fuera. La presentación del caso, que es mi versión de los hechos, mi versión sencilla de los hechos. Mis proposiciones fácticas, que es lo más importante del alegato de apertura. Y anticipar alguna debilidad. El título, mi versión de los hechos, breve. Mis proposiciones fácticas, ¿sí? Ni siquiera cómo lo voy a probar, no. Solo mis proposiciones fácticas y anticipar alguna debilidad. ¿Qué no vamos a hacer en el alegato de apertura? Es no preparar el caso, que es lo que les decía, ¿no es cierto? El trabajo previo es fundamental. Por más buena retórica que tengamos, por más buen manejo de la teoría del delito que tengamos, este trabajo previo es fundamental y no puede ser suplido con otros conocimientos. Este alegato de apertura, diferente a lo que hace Fiscalía principalmente, no debe extenderse demasiado. Hay alegatos de apertura de 20 minutos. Yo no entiendo cómo puede darse eso. Un alegato de apertura debe ser de 2 a 5 minutos. Por más complejo que sea el caso, créame, se puede resumir en un alegato de 2 a 5 minutos. No debe ser más. No debemos nunca prometer más allá de lo que podemos probar, porque si no vamos a desilusionar al tribunal. En un alegato de apertura no vamos a argumentar, no vamos a decir que tal o cual testigo o perito se equivocó en tal cosa. No, porque todavía no se ha producido la prueba. Esto no es una descripción del expediente. He visto intervenciones en las cuales se refieren a la foja tal, a la foja cual, en el expediente cuando el expediente ya no existe, se acabó el expediente. Y tampoco este es un espacio para discursos emotivos. Esta parte de las películas creo que no es una muy buena estrategia, aunque
tampoco podríamos descartar cierta expresión, ¿no es cierto?, que pueda motivar o que pueda de alguna forma condicionar al tribunal hacia su propia tesis, pero nunca vacía, ¿no es cierto? No una expresión, un discurso emotivo vacío, sino siempre, digamos, conectado con alguna de mis proposiciones fácticas. Creo que tenemos tiempo. Yo les voy a hacer un ejemplo de un alegato de apertura que tuve hace apenas una semana, bajo este esquema, ¿no es cierto? El título, mi versión de los hechos, mis proposiciones fácticas y anticipar alguna debilidad. El caso que les voy a plantear es un caso, de que me lo busco acá, alegato de apertura, ok. Es un caso de esta mala práctica profesional en la cual yo soy abogado de la víctima. Ok, entonces, simplemente para que tengan como ejemplo, un caso bastante complejo desde lo técnico, es un caso que me costó muchísimo comprenderlo por las cuestiones, digamos, médicas, que son unas cosas que están muy ajenas a nosotros, pero nosotros debemos tener la destreza para poder traducir esa información en un lenguaje que pueda entender el tribunal y que la producción de la información también sea de tal forma que el tribunal pueda entender lo que estamos. Entonces, vamos, me han concedido la palabra. Empiezo. Manu Calahorrano, una víctima más de la clínica X. Comparezco en calidad de abogado patrocinador de la acusadora particular, señora Irma Tal, abuela de Manuel, quien es la víctima directa del delito. Entre el 19 y 20 de junio del año 2014, una mala práctica médica frustró una vida normal para el recién nacido Emanuel y cambió para siempre los planes de vida de sus padres, Edison y Diana. Omito los apellidos por el tema práctico, ¿no? En esta audiencia se juzgará al equipo médico que atendió el nacimiento de Manu. Ellos son Diego X, médico, quien se encargó de la cesárea, y dueño de la clínica Tal. Liliana R., esposa de Diego, propietaria de la clínica Tal, y que también participó dentro del team quirúrgico de la cesárea. Germania Tal, pediatra, quien estuvo a cargo de Emanuel posterior a la cesárea. ¿Cuáles son los hechos? Diana X, madre de Manu, ingresó a la clínica X a las 34 semanas de gestación en labor de parto. Luego de 9 horas de intento de parto natural, finalmente le practican cesárea. Nace Manu, presenta problemas respiratorios y por la falta de capacidad de la clínica, al no contar con unidad de cuidados intensivos, por la falta de previsibilidad para transferir de manera urgente a otra clínica y por la negligencia en la atención emergente que ameritaba el caso, Emanuel sufre de falta de oxigenación en el cerebro que le produce una parálisis cerebral permanente. Luego del parto y de las negligencias que vamos a demostrar en esta audiencia, luego de casi 15 horas de falta de atención, Manu es ingresado al hospital Y, donde le salvan la vida, pero ya tarde para evitar la parálisis cerebral que de haber recibido la atención adecuada en la clínica Tal, Manu sería un niño con todas sus capacidades. Para sostener nuestra tesis de lesiones culposas por mala práctica profesional, conforme el artículo 152 antepenúltimo inciso del COIP, vamos a probar las siguientes 10 proposiciones fácticas. Primero, que la clínica X, a la fecha de nacimiento de Manu, no tenía permiso de funcionamiento para la realización de cirugías, como es una cesárea. 2, que los acusados no eran médicos especialistas en ginecología u obstetricia. 3, que el acusado Diego Tal conocía que la madre de Manu, Diana, tenía antecedentes de parto de riesgo, que Manu fue prematuro, que nació a las 34 semanas, que cuando nació presentó problemas respiratorios, que no recibió atención inmediata ni adecuada para evitar que su cuadro respiratorio se agrave, que los acusados abandonaron a los padres a su suerte y ellos tuvieron que buscarse una clínica y una ambulancia, que Manu finalmente fue transferido a otra clínica a las 13 horas de permanecer en la clínica, que producto de la negligencia Manu sufrió lesiones neurológicas con parálisis cerebral permanente, y que finalmente los acusados son reincidentes en la mala práctica profesional al contar con sentencias condenatorias previas, contando con al menos 20 víctimas. Señores jueces, como ustedes conocen, los delitos culposos, conforme al artículo 27 del COIP, se componen de 3 elementos: la violación al deber objetivo de cuidado, la relación, el daño y la relación causal entre la negligencia y el resultado. En esta audiencia no habrá contradicción entre los dos primeros. Son múltiples las violaciones al deber objetivo de cuidado. Y es evidente, lamentablemente, el daño. Esto es, las lesiones cerebrales permanentes de Manu. La alegación de la defensa pasará por la relación de causalidad,
ustedes van a escuchar al abogado defensor, quien es médico también, y quien tratará de confundirnos a todos con términos médicos. Y él hablará recurrentemente de una causa genética como la razón de la parálisis cerebral. Es decir, dirá que la negligencia no provocó el daño, sino que Manu estaba predispuesto a padecer este problema. Nosotros les demostraremos, por el contrario, que no existe diagnóstico de causa congénita y que las lesiones cerebrales se produjeron por la falta de oxigenación al cerebro en las primeras horas del parto, producto de la negligencia en la atención por parte de los acusados. Eso, ¿no es cierto?, es un alegato de apertura de un tema altamente complejo como es una mala práctica profesional. Yo tenía planificado más tiempo, me sorprendieron con los 40 minutos, yo pensé que era hora y media, entonces no sé si es que tengo que continuar o ya damos paso a otra, o preguntas u otra conferencia, por favor, los organizadores. Todavía tenemos tiempo, si usted desea, doctor, y de ahí damos paso a la ronda de preguntas. Ok, creo que voy a resumir. Claro, tenemos, ¿no es cierto?, el alegato de apertura y luego tenemos la presentación de la información, ¿no es cierto? Porque de esto se trata, ¿no es cierto?, de esta presentación de qué es lo que va a pasar en la audiencia, de este anuncio de lo que va a pasar. Entonces yo espero que con este anuncio el tribunal esté atento, ¿no es cierto?, a lo que se va a producir. Fíjense ustedes que en el diagnóstico que va a presentar, en este caso que les cuento, que presenta la defensa, es un diagnóstico muy concreto, ¿cierto?, en donde puede plantear la duda. Entonces yo, al momento de decidir cómo anticipo mi debilidad, tuve que utilizar otro término para no dejar sembrando en la idea del tribunal cuál era el diagnóstico que ellos iban a defender, ¿no es cierto? Y tiene un nombre concreto. Entonces yo preferí no nombrarlo, sino hablar de una causa congénita, ¿no es cierto?, de un problema ya, digamos, genético heredado. ¿Por qué? Porque si yo daba la palabra, el tribunal se lo iba a grabar y entonces todo el tiempo iban a estar pendientes de esa palabra. Así que por ahí son estas estrategias, ¿no es cierto?, que hacen que nosotros de alguna forma anticipemos esa evidencia. Y claro, de hecho, en el desarrollo de la prueba, el abogado, que es médico también, es muy hábil, ¿no es cierto?, para confundir con la terminología que yo ya anticipé al tribunal. Entonces luego, digo, tenemos la presentación de la información y esta es la producción de la prueba, ¿no es cierto?, de cada una de las partes. Los testigos, los peritos, la prueba material, etc. En el interrogatorio, ¿no es cierto?, los testigos son la fuente de la información de lo que nosotros anunciamos en el alegato de apertura. Y con estos testigos, nuestro trabajo es producir aquellas proposiciones fácticas que anunciamos, ¿no es cierto? Este testigo acude al tribunal, se somete a los interrogatorios, y por eso es fundamental que nosotros hagamos un trabajo de preparación previa. En un sistema acusatorio, es imprescindible que el litigante prepare su prueba. Hasta quienes pueden creer que conversar con el testigo propio, ¿no?, que conversar con el testigo puede ser un acto quizás de deslealtad o un acto incorrecto porque se lo estaría preparando, y esto no es así. Si nosotros vamos con nuestras herramientas a una contienda, estas herramientas tienen que estar preparadas para aquello. Si voy a jugar un partido de fútbol, tengo que haber entrenado, haber conversado con quién voy a jugar, en qué posiciones va a ir cada uno, ¿no es cierto? Y esto hacemos con el testigo. Conversamos, planificamos, obviamente no vamos a cambiar nunca la verdad, sino que para que esta información sea adecuada, esta tiene que adaptarse a nuestra teoría del caso, y el testigo es fundamental que se familiarice con el juicio, ¿no es cierto? El testigo está muy nervioso. Todos los testigos, por más que no tengan ningún tipo de responsabilidad, se ponen, cualquier persona, muy nerviosa de ir frente a fiscalía, una versión, o frente a un juicio. Entonces, tenemos que anticiparle de qué se va a tratar, anticipar las preguntas, decirle que lo vamos a proteger, ¿no es cierto?, frente a preguntas insidiosas, autoincriminatorias que pueda formular la contraparte. Entonces, para esto es importante que nosotros también lo preparemos para que el testigo traduzca, ¿no es cierto?, de ser el caso, lo que le va a decir al tribunal. Entonces, quien realice el examen directo lo realiza el litigante que propone al testigo. Por eso es que a mí me choca mucho esta norma que está en el COIP, que dice que el perito rinde un testimonio diferente, ¿no es cierto? Si han visto esto, que el perito va directamente y da su testimonio. ¿Cómo es eso, no es cierto? Si esto es una contienda de adversarios, en donde las partes deberían presentar a su perito. Pero bueno, así son estas cuestiones que rompen de alguna forma la lógica. Pero si hablamos de testigos en general, la conducción del examen la hace el litigante que lo presenta. Y esta conducción del examen no puede convertirse en una producción del examen.
¿no es cierto? El abogado, el litigante, no debe hablar por el testigo. Por ello es que no se pueden hacer preguntas sugestivas, ¿no es cierto?, o compuestas. No solo porque la ley, de hecho lo prohíbe, pero si es que nadie las objetara a las preguntas sugestivas, este testimonio sería, ¿no es cierto?, prácticamente del abogado. Entonces el tribunal difícilmente le puede dar valor a una información que ha venido del propio abogado y no del testigo. De hecho, la estrategia del litigante o el objetivo del litigante en un examen directo es que el litigante pase desapercibido en el interrogatorio, ¿no es cierto? Que ni se lo sienta el litigante. Pero este tiene que estar atento de la información que extrae conforme a las proporciones fácticas de acuerdo a mi teoría del caso, ¿no es cierto? Ahora, tampoco es aconsejable que el litigante haga una sola pregunta y el testigo relate sin control. Porque normalmente los testigos se pierden, cuentan cosas que no son relevantes, se sienten protagonistas de la historia. Entonces, para ello es importante que el litigante vaya guiando el desarrollo del, ¿no es cierto?, del testimonio. A ver, un ratito. A ver, usted me acaba de decir que el día de los hechos estuvo en tal ciudad. A ver, vamos. ¿A qué hora? A tal hora. Listo, vamos. Ahora sí. A esa hora, ¿con quién estaba usted? Cuéntele al tribunal con quién estaba y qué vio. ¿No es cierto? Entonces los guiamos de tal forma que el testigo puede entregar la información valiosa. No se puede interrumpir al testigo como regla, no se puede como regla, pero hay ocasiones en las cuales nosotros debemos correr ese riesgo, porque muchas veces los testigos se nos van y es necesario que nosotros intervengamos, ¿no es cierto? Excediendo incluso hasta la legalidad, incluso hasta puede que el tribunal se moleste, pero tenemos que pararlo porque incluso el tribunal está cansado de escuchar detalles que no nos interesan. En la producción de la información, que es esta producción de prueba, tenemos los litigantes que hacer también el control de la información, ¿no es cierto? Y este control de la información se hace en varios momentos. Se hace en el contraexamen de los testigos, se hace en las objeciones a las preguntas formuladas o se hacen las objeciones a la prueba documental presentada, ¿no es cierto? Entonces, en el contraexamen, aquí buscamos nosotros identificar los puntos débiles y mostrárselo al tribunal. Es decir, la contraparte, nos preparamos para eso, obviamente no nos reunimos con el testigo porque no es nuestro, no tenemos acceso a él, pero nosotros nos preparamos para las preguntas que se puedan hacer. En este caso son preguntas sugestivas y preguntas cerradas. No podemos salir jamás a pescar, ¿no es cierto? Es una regla básica, pero que en tribunales nos damos cuenta. Yo esta semana, creo que fue el lunes anterior, tuve una audiencia de juzgamiento de un abuso de confianza. Estaba yo del lado de la acusación particular. Normalmente estoy de la defensa, pero esta última semana he tenido 2 casos desde la acusación, pero normalmente estoy desde la defensa. Y entonces, el lado de la defensa, el abogado de la defensa, hacía el contrainterrogatorio y en todas las testigos confirmaba la información que yo ya había sacado. Entonces, claro, yo lo dejaba que el tipo siga porque él quería ver si encontraba algo y eso no se hace en un contrainterrogatorio, ¿no es cierto? Yo solo hago las preguntas que sé exactamente cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Términos muy generales. Quizás termino con esto, que es en el tema de las objeciones, y es algo que me preocupa tanto frente al accionar de los tribunales. Creo que está clarísimo que ustedes saben perfectamente que las objeciones, no se puede realizar preguntas sugestivas en el interrogatorio, sí en el contrainterrogatorio, y este es un tema que siempre sucede, las capciosas, impertinentes, autoincriminatorias, etc. Pero pasa mucho, sobre todo con la prueba documental, ¿no es cierto? Se entrega la prueba documental y se pone en conocimiento de la contraparte. Si la contraparte no objeta, el tribunal no tiene atribución para excluir la prueba documental. Salvo que sea alguna cuestión autoincriminatoria o que afecte derechos constitucionales, eso sí. Pero el tribunal hoy por hoy lo que hace es calificarte a pesar de que la contraparte no haga objeciones, ¿no es cierto? Y eso rompe con la dinámica y con la lógica del sistema acusatorio adversarial. Otra cuestión que sucede mucho es que el tribunal le da formulando las objeciones a la contraparte, ¿no es cierto? A mí me tocó en una audiencia reciente, me tocó decirle, claro, otra cosa es que como litigantes no nos podemos pelear con los tribunales, también tenemos que ser muy estratégicos frente a aquella situación, ¿no es cierto? No nos conviene pelearnos con el tribunal. Pero a veces hasta para dejar sentado para una eventual impugnación, ¿no es cierto? Yo le dije a la jueza, a la señora jueza, yo respeto muchísimo la forma en que usted conduce,
parece que ha sido la adecuada hasta ese momento, pero en este último interrogatorio, usted ha suplido las deficiencias de la contraparte y usted no puede ocupar el rol de una de las partes. Yo le pido, ¿cierto?, que no continúe con esta acción de suplir la deficiencia de la contraparte. Simplemente para que quede constancia en el audio. Entonces, a veces decimos estas cositas para que si luego, ¿no es cierto?, nos perdemos el caso, lo que fuera, recurrimos, vamos en apelación, podemos decir, yo sí me opuse a esta forma de actuar del tribunal, ¿no es cierto? Yo sí me opuse a esta forma de entregar la información, etc. Y quizás para terminar, obviamente, no se puede abordar todos los temas de litigación en una clase o un conversatorio tan corto, simplemente hacerles referencia a que en el alegato de clausura, en cambio, es en donde se produce la valoración de la información. Apertura, introducción, el anuncio de la información, la segunda parte, la producción de la información, y alegato de clausura, la valoración de la información. Este alegato de clausura debe ser pensado y elaborado como un borrador de la sentencia. Es decir, yo tengo que hacerme cargo de todas las proposiciones fácticas. Tengo que demostrar que la prueba ha sido completa y suficiente para probar cada una de mis proposiciones fácticas. Me tengo que hacer cargo además de los cuestionamientos de la contraparte que se haya realizado, explicándolos dentro de mi teoría del caso. Lo que probó la contraparte se explica dentro de mi teoría, ¿no es cierto? Y como el derecho es conocido por los jueces, yo hago una exposición jurídica siempre y cuando, digamos, una discusión jurídica, siempre y cuando sea necesario. Créame, no hay nada más pesado que ir a dar clases frente a un juez o frente a un tribunal. De inmediato, ellos se molestan y cuando ya, por ejemplo, alguno es conocido porque da clases, es profesor de alguna cosa, encima se prejuician. Así que utilizamos la teoría jurídica o la discusión jurídica, la doctrina principalmente, solo cuando hay un punto de derecho, ¿cierto?, que es controvertido. ¿Qué no vamos a hacer? No vamos a convertirlo en un alegato de apertura, no vamos a dar una clase magistral, no vamos a pretender que el tribunal asuma mi versión sin darle elementos, no vamos a confrontar personalmente y no vamos a hacer nunca relación al expediente. Por mi experiencia, y con esto termino, ¿cuál es la forma en la cual yo estructuro mis alegatos de clausura? Obviamente, bastante más largos que un alegato de apertura. Un alegato de clausura, dependiendo de las circunstancias del caso, pueden ser 15, 20 o hasta 30 minutos. Yo a veces me demoraba hasta 45 minutos. Título, ¿no es cierto? Porque le refresco al tribunal lo que yo anuncié, el título, este título vendedor. 2, este es opcional, ¿no es cierto? Si es que es una audiencia, este 2 es opcional. Si es que es una audiencia con mucha producción de prueba, yo le puedo decir al tribunal qué pasó en la audiencia, ¿no es cierto? Clasificando la evidencia. Por ejemplo, hay estos 50 testigos los podemos clasificar en 4 grupos, en 5 grupos. El primer grupo que dijo tal cosa, no repito nada. Segundo grupo que aportó tal cosa, así, ¿no es cierto? Simplemente para el tribunal decirle dónde o qué pasó en la audiencia. Opcional. Tercero, esto sí, ¿qué ofrecí probar y cómo lo probé? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron mis proposiciones fácticas y con qué prueba lo probé? Para esto necesito unas cualidades de concentración muy importante, porque yo voy a tomar lo que dijo tal testigo y no voy a repetir, ¿no es cierto?, lo que él dijo, sino voy a tomar, dijo tal cosa, ¿no es cierto? Este médico dijo que la falta de oxigenación se produjo porque no tenían los equipos adecuados para atender un parto prematuro, ¿no es cierto? Y por ahí puedo decir cómo lo dijo, el término que utilizó, etcétera, etcétera. ¿Qué ofrecí probar y cómo lo probé? En el cómo lo probé, ¿no es cierto? Puedo decir, tuve el testigo de X, Y, Z, ¿no es cierto?, W, 4 personas que dicen exactamente lo mismo. Listo, con eso resumo todo lo que anuncié. Ok, esa es quizás la parte más amplia. ¿Qué ofrecí probar y cómo lo probé? Luego, ¿qué ofreció probar la contraparte y cómo no lo probó? ¿No es cierto? Me hago cargo de alguna cuestión fuerte, no de todo, ¿no? Porque si no sería demasiado largo, pero me hago cargo de una parte fuerte de la contraparte y destruyo ese argumento con la prueba, obviamente. 5, ¿cómo estos hechos encajan en mi teoría jurídica? Insisto, si es que es una teoría de defensa por error de tipo, ¿no es cierto?, voy a alegar por qué demostré que actuó sin dolo. Y por ahí hago alguna fundamentación doctrinaria de qué es el error de tipo, solo cuando sea necesario. Pero claro, tengo que hacer una
formulación jurídica de mis hechos. Si digo que es falta de adecuación típica, analizo por qué no se cumplió con el verbo rector, por ejemplo, o con las otras circunstancias que complementan el tipo. Y finalmente con mi pretensión. Yo tengo que ser muy claro con la pretensión. Termino diciendo, solicito la ratificación del estado de inocencia, que se declare la malicia, por ejemplo, de la acusación, o si soy acusador, mi pretensión es que se lo declare culpable, y si soy acusador particular, que además se establezca una reparación o una indemnización. Hasta ahí lo que más he podido resumir y concentrar lo que se pueda aportar dentro de la litigación oral. Muchísimas gracias, doctor Pablo Encalada. Damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom. La primera dice, cuando la conducción del testimonio la hace el juez y no el testigo, ¿es un fundamento para nulidad? Es ilegal, ¿no es cierto? La conducción del testimonio que le haga el juez es ilegal. No creo, dependiendo de qué tipo de testigo es, porque acuérdense que para que haya nulidad tiene que haber este principio de la trascendencia, ¿no es cierto? Que es tan importante. Esto, digamos, que va de la mano con este principio de que establece la Constitución, que no se puede sacrificar la justicia por la omisión de formalidades. Entonces, ciertamente que esa es una práctica ilegal, ¿sí? Que hay que destacarla, y si es que es el testigo clave, ¿no es cierto? Sí podría crear una nulidad, pero ciertamente habría que destacarlo, hay que decirlo, ya insisto, no te puedes pelear con el tribunal, pero lo que sí puedes hacer es decir, señores jueces, simplemente para que quede constancia de audio, yo objeto la forma como se está conduciendo el tribunal en este momento porque le está haciendo el trabajo a la defensa y ese no es el rol de un juez que tiene que garantizar la independencia. Entonces, simplemente dejarlo sentado para el futuro. Y cuando uno lo dice, además, créanme, el tribunal ya es como que se asusta un poquito y para, ¿no es cierto? Ya con el siguiente testigo ya no lo sigue haciendo. Entonces, simplemente es cómo utilizar de mejor manera, cómo ser lo suficientemente sutil digamos, y directo para que se entienda la objeción, ¿no es cierto? Se entienda la queja, pero tampoco se ofenda al tribunal, porque lamentablemente a veces nos encontramos con tribunales muy susceptibles. Muchas gracias. Nos dicen, ¿un abogado puede defender dos teorías o teorías cruzadas buscando la responsabilidad y buscar atenuantes para quien acepta la responsabilidad? No escuché, se entrecortó la pregunta. Ok. ¿Un mismo abogado puede defender dos teorías o teorías cruzadas buscando salvar a un procesado a fin de que el otro acepte la responsabilidad y buscar atenuantes para quien acepta la responsabilidad? A ver, no entendí mucho la pregunta, pero un abogado no debería tener defensas contrapuestas, ¿no es cierto? Un abogado puede patrocinar a varios procesados en el juicio, sí lo puede hacer, ¿no es cierto? Siempre y cuando esas defensas no se crucen. Porque si se cruzan van a afectar a los defendidos porque el tribunal no le va a creer, pues, ¿no es cierto? Porque ¿de qué se trata la litigación oral? Se trata de persuadir al tribunal, ¿no es cierto? ¿A qué se dedica el litigante? El litigante se dedica a persuadir, ¿no es cierto? Por eso en las casas quizás las parejas digan, ya qué difícil que es pelear contigo, ¿no es cierto? No hay cómo ganarte una porque siempre estás dándole la vuelta. Entonces eso es el tribunal. Entonces si es que yo voy con el tribunal, le digo esto, créame a mí porque digo esto, pero también créame porque digo lo contrario, no te van a creer nunca. Entonces esa sí es una pésima estrategia, más bien yo creo que es una acción irresponsable del defensor, ya sea público o privado, asumir tesis de defensa contrapuestas. Nos dicen, ¿se puede objetar una aclaración realizada por el juez por cuanto a la misma constituye una pregunta? Difícilmente el tribunal te va a dar paso a una objeción. Yo sí creo que se puede hacer, pero aquí es nuevamente lo que les había dicho, ¿no es cierto? Quizás esperar que el tribunal termine, ¿no es cierto? Y decirle, simplemente para que quede de audios, ¿no es cierto? Mi objeción frente a esta forma de conducción. Así es lo más sencillo. Pero no tiene sentido, ¿no es cierto? Que yo diga objeción, porque es el propio tribunal que me la va a calificar, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido pelearme con el tribunal. Si ya la formula el tribunal, yo creería que no tenemos nada más que hacer, sino que al finalizar, dejar esta observación. Nos dice, ¿es correcto estratégicamente realizar una defensa pasiva y a la misma ser valorada como atenuante?
no veo por dónde puede ser esa un atenuante, porque no hay, digamos, no hay la aceptación de los hechos. Una defensa pasiva, excepcionalmente, es buena. Excepcionalmente, yo creo que la defensa tiene que ser activa, en términos generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo creo que una sola vez creo que he ejercido una defensa pasiva cuando habían muchos procesados, en un caso que tenía de peculado, habían como 12 procesados, y una de esas personas era mi cliente. En ese caso, el caso se trataba de todo el mundo, menos de mi cliente. De mi cliente no había ni siquiera acusación clara, no había aporte probatorio, entonces yo decidí, ¿no es cierto?, que mi tesis de defensa sería pasiva. Entonces yo, cruzado de brazos toda la audiencia. ¿Cierto? Y a ratos me daba miedo que el cliente diga, oiga, pero usted no hace nada. ¿No es cierto? Porque claro, no estaba haciendo nada, pero eso es porque no hay nada que la carga de la prueba recae en fiscalía. Entonces ahí necesitas un buen alegato de clausura. De hecho, recuerdo que en ese caso la fiscalía se abstuvo de acusar finalmente a mi cliente, pero yo tenía preparado un alegato de clausura en el cual decía, bueno, yo he estado invitado aquí, nadie ha hablado de mi cliente, ¿no es cierto? Mi cliente no entiende que hace sentado acá cuando nadie lo ha mencionado, ¿no es cierto? Entonces, excepcionalmente yo creo que puede darse una defensa pasiva, pero creo que siempre debemos tener una propuesta, las proposiciones fácticas. Yo sé que para el caso de la Defensoría tienen tanto trabajo que a veces esto se puede complicar, pero, ¿cierto? Sí creo que tenemos que llegar con una propuesta al tribunal. Y atenuante nunca, porque no es lo mismo defensa pasiva que aceptación de hechos, no es lo mismo. Nos mencionan, ¿cómo debemos interrogar al testigo hostil? Esa es una buena pregunta, ¿no? Claro, en materia penal no tenemos el testigo hostil. Y en el COGEP, que es una norma supletoria para el Código Orgánico Integral Penal, que no está claro, porque el COGEP es supletorio siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se contradiga con los principios del sistema procesal acusatorio adversarial. Y entonces ahí se hace mención al testigo hostil, pero tampoco está muy claro quién es el testigo hostil. Entonces, a mí no me ha pasado jamás, pero sí he escuchado casos en los cuales el litigante ha solicitado al juez que se declare testigo hostil y que lo permita tratar como tal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que le puedas hacer preguntas sugestivas, ¿no es cierto? Es la única diferencia en esa calificación que no está en la ley, pero que entiendo que sí se han dado casos en el cual tú dices, a ver, este testigo no me quiere colaborar en nada, ¿cierto? No me quiere dar la información. Entonces, pido que lo declaren testigo hostil y yo le hago las preguntas sugestivas, cerradas, en donde él tiene ya que contestar. Ahora, yo creo que muchas veces es falta de destrezas por parte de quien formula las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, quizás no es necesariamente un testigo hostil, quizás un testigo sí que le da miedo, que no quiere hablar, pero ahí el litigante tiene que tratar de, ¿no es cierto?, de hacer las preguntas adecuadas sin que sean sugestivas. Y aquí, en cambio, para la contraparte, ¿no es cierto?, para quien está haciendo el control de la información, no hay mejor herramienta para sacarlo del lugar, al contrario, que las objeciones, ¿cierto? Pasa muchísimo que el litigante hace las preguntas y uno, objeción, y el otro se vuelve loco. Entonces, me ha pasado muchas veces que el abogado dice, bueno, ya este abogado no me deja preguntar nada, ya no más preguntas, y se va. Y te deja un testigo que no ha dicho nada. Entonces tú estabas listito para contrainterrogarlo, para una confrontación, y no dijo nada el testigo. Entonces, defensa, ¿usted va a hacer preguntas? No, gracias. Entonces, ¿ya para qué? ¿No es cierto? Entonces, claro, yo creería que primero es prepararnos muy bien en la forma de cómo tenemos que hacer estas preguntas y luego sí intentar esta calificación de la hostilidad que yo tengo mis dudas, al menos si es que se puede aplicar. ¿Qué opina usted de la llamada defensa pasiva de aceptar lo expuesto por fiscalía? Creo que ya lo conversamos. Creo que ya lo conversamos, pero quizás sobre esto lo que puedo agregar es que a mí me pasa seguido que en mis defensas me suele pasar que no hay contradicción fáctica. Y esto yo lo suelo decir en los tribunales, ¿no es cierto? En el alegato de apertura, por ejemplo. En esta audiencia no va a haber contradicción desde los hechos. No va a haber. La discusión pasa por el entendimiento del derecho, ¿no es cierto? Y entonces la producción de la prueba va rápida, ¿no es cierto? Porque no hay contradicción y simplemente al final la discusión pasa por lo jurídico. Entonces, qué sé yo puedo decir,
señores miembros del tribunal, es una pena que no se haya llegado a acuerdos probatorios, ha sido una pérdida de tiempo porque los hechos han estado siempre claros. Aquí lo que se discute es cómo la Fiscalía interpreta el derecho y lamentablemente, por una falta de comprensión del derecho, es que nos ha llevado acá a discutir una cuestión que se resuelve desde la teoría del delito, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la discusión pasa por una discusión jurídica respecto de esos hechos. Entonces, una defensa pasiva desde los hechos, muy común, ¿no es cierto? Pero una discusión, una controversia respecto de lo jurídico. Por ejemplo, rapidísimo, tuve hace menos de un mes una audiencia por uso de documento falso. Está clarísimo que mi cliente usó el documento falso. Entonces, los hechos, mi cliente presentó ante un contrato público, etcétera, etcétera. Todo, clarito. Entonces yo, defensa va a contrainterrogar. No, está claro. No, está claro, no está claro. No. Al final, ¿cuál es la discusión? Claro, sí es un poco fáctica porque es el dolo. ¿No es cierto? No es el dolo. Pero incluso con el dolo, digamos, dejemos de lado, yo tengo otra tesis súper fuerte en ese caso. Y es que ese contrato fue declarado desierto. Entonces, se utilizó un documento falso en un proceso de contratación que terminó declarado desierto. ¿Cuáles fueron los efectos? Entonces, mi tesis de defensa, si nos olvidamos del dolo, pasémoslo de largo al dolo, mi tesis jurídica va a ser antijuridicidad material. No hay lesividad, nada más. Eso no pasa por lo fáctico. Entonces yo, defensa pasiva desde lo fáctico. ¿Es correcto adecuar una teoría del caso de un acuerdo a los acervos probatorios ofertados por la Fiscalía? A ver, nuevamente. ¿Es correcto adecuar una teoría del caso de acuerdo a los acervos probatorios ofertados por la Fiscalía? No entiendo, no entiendo. No entiendo. Si alguien me la traduce. Así nos mencionaron. Bueno, continuemos con la siguiente. En el caso de una defensa pasiva por parte de un defensor público de oficio, se puede De parte de cualquier profesional del derecho, ya sea público o privado. ¿Hasta qué momento del proceso se puede cambiar la teoría del caso del procesado? Hasta la audiencia preparatoria de juicio. Hasta ese momento puede cambiar. Creo que incluso en la audiencia de juicio podría haber alguna variante, pero ¿por qué ¿por qué es hasta la audiencia preparatoria? Porque en la audiencia preparatoria nosotros anunciamos la prueba. Entonces, si yo tengo una teoría del caso, esa teoría siempre va a estar acompañada de prueba, ¿no es cierto? Si yo ya no puedo cambiar la prueba después de la preparatoria, ¿cómo entonces cambio una teoría del caso? ¿No es cierto? Es por esa razón. Lo que no significa que en la audiencia de juicio pase otra cosa, ¿no es cierto? Fiscalía te cambia los hechos, porque lamentablemente así pasa, ¿no es cierto? Suele pasar, que de pronto vas con un caso y la Fiscalía te habla de otro caso y te lo cambia totalmente. Claro, uno tiene que irse adaptando, pero mi teoría jurídica es, por ejemplo, la falta de adecuación típica. Mi cliente no es autor del delito de abuso sexual, ¿no es cierto? Mi cliente no es, el acto por él realizado no es una violación a la intimidad, qué sé yo, ¿no es cierto? Identificando el verbo rector, el bien jurídico, el sujeto pasivo, activo, etcétera, etcétera. Por acá tenemos unas 2 preguntas más para dar por concluida la capacitación. Denme un momentito. Si en audiencia de juicio, al rendir un perito testimonio y la contraparte objeta el testimonio y el juez comprueba que es una prueba ilegal, ¿el juez está en la capacidad de excluirla? Ya, no sé por qué razón, pero voy a traer el caso. La exclusión de prueba se realiza en preparatoria, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Pero el tribunal es el tribunal de garantías, ¿no es cierto? Entonces el tribunal
también puede excluir una prueba. Por ejemplo, tuve recientemente una audiencia en la cual yo asumí el caso para el juicio, yo no estuve en preparatoria, y entonces estaban presentando un perito que había hecho una extracción de unos correos electrónicos, ¿sí? Entonces, en la audiencia preparatoria no se discutió esto, nadie dijo nada, ni pío. Cuando lo llama la fiscalía a este perito, yo digo, señores miembros del tribunal, yo objeto la presentación, por objeción, ¿no? Objeto la presentación de este perito. ¿Por qué razón? ¿Por qué fundamento? Porque este es un testigo, es un perito, una prueba ilegal, porque la extracción de la información de los correos que se van a hablar acá no se dio de acuerdo a lo que establece el artículo 477 y 476 del COIP. Es decir, no se dio con la autorización del juez para extraer, con la audiencia privada y con la extracción, ¿no es cierto? Porque aquí hay esta confusión. Tienes tú, por un lado, tienes la autorización del juez para interceptar comunicaciones. En este caso, no hay interceptación. Una de las partes entrega la información, ¿no es cierto? Entonces, parecería que en este segundo caso ya no hace falta orden de juez. No, sí hace falta. Si nosotros leemos el 476 y el 477 principalmente, tiene que haber un orden de juez. Es decir, hay dos órdenes de juez, para interceptar y para extraer, ¿no es cierto? Entonces, señor juez, aquí no hubo autorización judicial para la extracción. ¿Qué tiene que hacer el tribunal? El tribunal tiene, señor fiscal, ¿se hizo o no con orden de juez? No, no se hizo con orden de juez. Listo. No puedo recibir ese testimonio. Claro, algún tribunal legalista te va a decir, no, eso ya se discutió en la etapa preparatoria, pero usted es tribunal de garantías. Ustedes son tribunal de garantías. Y ustedes, así como cuando yo objeto, por ejemplo, una pregunta por sugestiva o por autoincriminatoria, ustedes resuelven sobre esa objeción. Pasa lo mismo con la presentación de un testigo o con un documento. ¿No es cierto? Me quieren presentar un documento que es, no sé, un documento que es una copia simple. Yo lo objeto. Es ilegal, eso no se puede recibir. Así mismo con los testigos. Entonces, sí, pero antes de que se produzca la información, ¿no es cierto? Si ustedes la objetan después ya no tiene sentido. De hecho, ya no hay el momento para objetar. El momento de la objeción a la presentación de ese perito o de ese testigo es antes de que empiece la producción de la información. Por acá nos dice la doctora Tubón, ¿se puede solicitar exclusión de prueba en tribunal? Por ejemplo, excluir un testigo que no dio su versión en la etapa de instrucción fiscal. Sí, es lo que acabo de decir. Es justamente lo que acaba de decir. Y sí, y si es que ese testigo no entregó ninguna información, a pesar de haber sido anunciado en la preparatoria y se le pasó a la contraparte, el tribunal tiene que excluir esa prueba porque es una prueba ilegal. ¿Por qué? Porque es una prueba nueva, ¿no es cierto? Y eso afecta al principio de contradicción. Yo no tuve la oportunidad de prepararme para saber qué es lo que va a decir esta persona y por lo tanto es prueba nueva. Y la última para concluir. ¿Qué hacer con el testimonio anticipado en investigación previa cuando no podemos contradecir en tribunal? ¿Vulnera el derecho a la defensa por no conocer al momento y o todas las partes del proceso? A ver nuevamente, por favor. Claro. ¿Qué hacer con el testimonio anticipado en investigación previa cuando no podemos contradecir en tribunal? ¿Vulnera el derecho a la defensa por no conocer al momento y o todas las partes del proceso? Uy, qué bestia, qué interesante. Esta es una pregunta súper importante porque esta es una práctica que está absolutamente normalizada en el sistema de administración de justicia, ¿no es cierto? Primero el testimonio anticipado en investigación previa. A mí esa duda siempre se me ha quedado, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber un testimonio en investigación previa si todavía no tenemos ni siquiera un proceso penal? Lo otro es, claro, hay una afectación al derecho a la defensa y al principio de contradicción, porque claro, no pudo estar presente la defensa. Entonces yo creo, claro, por el tema de la revictimización, es un tema, es muy, muy complejo este choque, digamos, de derecho, en este caso defensas, versus no revictimización, pero yo creería que la fiscalía tiene que acreditarle al juez que no fue posible contar en ese momento con la defensa, digamos, o entregarle la información adecuada para que la defensa pueda hacer su trabajo. Es decir, tiene que haber una justificación sobre la necesidad de la práctica del testimonio anticipado, o si no decirle el juez a la fiscalía, esperemos un poco,
¿no es cierto?, que avance un poco la investigación, porque esto va a tener como resultado la afectación al derecho a la defensa. Y esto me trae a la mente una práctica que estamos teniendo actualmente en nuestro sistema de justicia, y es el tema de los allanamientos y las detenciones, principalmente los allanamientos. Yo no recuerdo una época tan grave como la de ahora, en la cual para que se te metan a tu casa solo hace falta la voluntad de la fiscalía. Es decir, los jueces no están cumpliendo el rol de garantes de los derechos de las partes. Para que haya una afectación tan grave como el derecho a tu intimidad, un juez tiene que motivar de una manera súper justificada el por qué toma la decisión de ordenar un allanamiento. Y no esto que tenemos hoy. Señor juez, solicito el allanamiento de tal vivienda individualizada de tal forma. Juez, por pedido de fiscalía, ordeno el allanamiento. ¿Y cuál fue el fundamento? ¿Por qué digo esto? Porque el testimonio anticipado puede convertirse en una lesión al derecho a la defensa. Entonces, para autorizar un testimonio anticipado, tiene que haber una motivación del juez, no solo porque el fiscal me lo pidió. Es decir, ¿por qué yo sacrificaría el derecho a la defensa? Ah, pues porque la víctima, no sé, se va a morir, porque va a salir del país, porque, no sé, pues, pero el tema que sea un tema de carácter sexual no significa que más adelante esta víctima no pueda dar también su testimonio. ¿No es cierto? No sé, ya son temas bastante complejos, pero sí creo que tenemos que ser bastante más exigentes con las decisiones de los jueces, ¿no es cierto? Que últimamente a mí me genera mucha preocupación. Agradecemos la importante ponencia del doctor Pablo Encalada Hidalgo, a su vez la presencia de las autoridades, coordinadores y asistentes por su participación en la capacitación de litigación oral y argumentación, y damos por concluida la misma. Muchas gracias, ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión. Antes, por favor, que todos se retiren de la sala, les voy a pedir que, como el día de ayer lo hicimos, me ayuden, por favor, prendiendo sus cámaras para una foto y registrar su asistencia también aquí y poderlo compartir en redes sociales con ustedes. Les voy a pedir, por favor, que prendan sus camaritas y sonrían un ratito, entendiendo que tenemos varias salas aquí con ustedes. Vamos a empezar con la primera. Vamos a la segunda sala. Les ruego también, por favor, a las personas no escribir un ratito en el chat porque las personas de la parte de abajo se ocultan con los mensajes. Tercera sala. Voy con la siguiente. Un doctor Cabezas está aquí. No hay cómo escribirle a él. Solo a él. Así. Perfecto. Muchas gracias. Les agradecemos nuevamente a todas las personas por participar. También al doctor Encalada por ser parte hoy de esta jornada y llenarnos de conocimientos. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima capacitación. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a todos los participantes por su paciencia. Un gusto siempre. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Saludos desde Pablo, el baño. gracias. Gracias, doctor Pablito. Gracias. Saludos desde la prisión. Hasta luego.